Vamos a ver física de los alimentos. Bueno, acá ustedes en la carrera, en la licenciatura y en la tecnicatura también, en las dos, van a tener mucha física, porque tienen física 1, que es lo que están cursando, me imagino, ahora, salvo que ya se hayan pasado de otra carrera, que ya la hayan cursado, pero bueno, en definitiva lo mismo. Física 2, y después van a tener una materia que se llama físico-química. Y después van a tener operaciones básicas donde van a tomar muchos de esos principios físicos para explicar algunas de las operaciones. O sea que es una carrera que tiene mucho en cuenta la física y tiene mucho en cuenta la química. O sea, la parte de alimento hay que tener buenos conocimientos de física y química, y si hablamos de esas dos materias también hay que tener mucho conocimiento de matemática. Obviamente todas las carreras requieren por lo menos estas de ciencias naturales, requieren mucho conocimiento de la parte de materias básicas como física, química y matemática. Y biología, ¿por qué no? De hecho, estamos hablando de la bioquímica, así que están haciendo biología celular. Así que ni hablar de la parte de biología, que también es muy importante. Son obviamente las 4 materias básicas, pilares para la mayoría de las carreras, digamos, universitarias. Particularmente en agroalimentos es muy importante. Vamos a la parte física. Les traje acá algunas definiciones como para ir entendiendo por qué es importante la física. Bueno, es el estudio de interacciones físicas en términos de principios físicos aplicados a sistemas complejos como alimentos. O sea que vamos a tratar de acá todos los principios físicos que van a estudiar en la parte básica dura, física 1, física 2, cómo se van a ir aplicando a los alimentos. Comprende los principios físicos de las transformaciones que tienen lugar durante la manufactura, la manipulación y el almacenamiento de los alimentos. Es decir, que en la física hay principios físicos que lo van a estar aplicando, o es importante conocerlos, ya sea cuándo fabrican el alimento, cuándo, digamos, lo procesan, cuándo lo almacenan y cuándo lo manipulan. Por ejemplo, esta forma que ustedes la conocen por esta papita frita, que es la papita frita de Pringles, sé que viene en una latita, en un tarrito. Esa papita toma esa forma y eso tiene una explicación física, y es lo que se denomina el paraboloide hiperbólico. Tiene esta ecuación acá, que lo explica, es una ecuación derivada de la física y la matemática, esta que está acá. Y bueno, fíjense cómo elaborar una papita frita ya implica que intervino ahí un proceso físico, y no sé si cuando lo elaboraron aplicaron el principio físico para llegar a esa forma o resultó por alguna cuestión, digamos, propio del desarrollo. Bueno, obviamente en la física, cuando arranquen el estudio de física van a empezar a hablar de las unidades. Bueno, cuando hablemos de unidades hay 2 sistemas para medir las unidades. Está el sistema internacional, el SI, que es el que manejamos nosotros. A nosotros nos resulta familiar y común, entonces no nos resulta raro cuando hablamos de metro, kilómetro, segundo, metro cuadrado, metro cúbico. Sí les resulta más raro a aquellos países que trabajan con normalmente en su vida cotidiana utilizan el otro sistema, que es el FPS, Feet, Pound and Seconds. Es decir, pie, libra y segundo. Por ejemplo, el metro, ellos utilizan el pie, que es aproximadamente unos 33 centímetros. El kilogramo utilizan la libra, que es 0,454 gramos, creo, no me acuerdo bien. Bueno, segundo el mismo. El pie, bueno, ya dijimos, el pie cuadrado, bueno, el pie al cuadrado, nosotros usamos metro cuadrado, el volumen, pies cúbicos, metro cúbico. Bueno, y así sucesivamente, las distintas unidades según el sistema que tenga cada uno. El sistema internacional tienen, por ejemplo, si ustedes van a medir, por ejemplo, cantidad de electricidad, van a utilizar uno que se llama el columbio. Por ejemplo, para temperatura, van a utilizar los grados Celsius, el que normalmente se utiliza. Para frecuencia, los hercios. Para energía, los julios. Bueno, y así cada tipo de magnitud que ustedes midan, hay un tipo de unidad que se utiliza que lleva un símbolo.
Las que son comunes dentro del Sistema Internacional de Unidades, también conocido como el sistema métrico moderno. Bueno, son estos que están acá. Por ejemplo, para longitud usamos el metro, la M, y hay que agregar, bueno, el metro normalmente no tienen problema, sí tienen problema con los gramos, los kilogramos que le agregan la S. El símbolo es, por ejemplo, kilogramo es kg, y la de gramo es G, no GRS, ponen algunos. Igual que el tiempo, se usa la S para el segundo, la H para la hora. Y dice, estuve 5 horas, y abrevian 5HS. No, 5H, por el símbolo de horas es H. La temperatura termodinámica, el Kelvin, para electricidad los amperes, para la intensidad luminosa la candela, para la cantidad de sustancia el mol. Vamos a ver algunas definiciones de estas que están acá, y vamos a ir rápido porque, bueno, estas son cuestiones que la van a ver en física, capaz que la estén estudiando ahora y yo estoy superponiendo algunos contenidos. Por ejemplo, lo que dijimos en la unidad, la ampere, que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica, del sistema internacional, símbolo A, de lo mismo que está en la tabla, que equivale a la intensidad de corriente eléctrica. Fíjense en la definición que tiene, que equivale a la intensidad de corriente eléctrica constante que, al fluir por dos conductos paralelos de longitud infinita, situados en el vacío y separados a 1 metro de distancia, produce una fuerza de 2 por 10 a la 7 newton por metro. En cuanto a la temperatura, que también estaba referido en la tabla anterior, es una magnitud referida a la noción de calor. O sea, acá hay como empezar a relacionar lo que es el calor y la temperatura. La temperatura es lo que uno mide, el calor es realmente la energía que está contenida ahí y que es la que genera después, digamos, el aumento o la disminución de temperatura. El calor medible mediante un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente está relacionada directamente con la parte de energía interna conocida como energía cinética. Acá vamos a subrayar energía cinética, que es la energía asociada al movimiento de las partículas. Entonces, eso es la energía cinética. El movimiento de las partículas, pueden ser los átomos, las moléculas, que forman esa sustancia, no son que están estáticos, sino que tienen movimiento. Ese movimiento puede ser un movimiento en sentido translacional, rotacional o de vibraciones. Entonces, ese movimiento cuando es suave es porque el sistema está, digamos, desde el punto de vista energético, como tranquilo. Si aumenta la energía, el movimiento va a aumentar y eso va, digamos, a mayor energía cinética en un sistema, se observa que se encuentra más caliente, es como que aumenta la temperatura. Es decir, a medida que aumenta el movimiento de las moléculas, aumenta la temperatura. Es decir, si le aplicamos energía al sistema, aumenta el movimiento de las moléculas y va a aumentar el calor que tiene y la temperatura. La intensidad luminosa, que lo habíamos dicho que se medía creo que en candela, se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. La unidad de medida es la candela, o sea que digamos la cantidad de flujo luminoso que está emitiendo una fuente. Cuando decimos esa luz es blanca, me encandila, es porque está emitiendo mucha luz en forma continua, con un gran flujo luminoso, por eso se ve tan incandescente. El mol, cantidad de materia que equivale a la masa de tantas unidades elementales. Acá vamos a hablar de mol, de masa, pero en realidad tiene que ver con las unidades elementales. Esas unidades pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Y se toma una referencia, dice, como átomos hay en 0,012 kilogramos, es decir, 12 gramos de carbono 12. Cuando hablo de carbono 12, que sea número atómico 12, no los isótopos. Que es igual a decir un mol. O sea que ahí estamos hablando de un mol. Y un mol tiene, volviendo a las unidades elementales, va a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades. Es decir, que yo tomo un mol de cualquier sustancia, la masa va a ser distinta, pero el número de unidades que va a tener ese mol es siempre el mismo, 6,02 por 10 a la 23. Bueno, vamos saliendo de esa parte área de la física, vamos a tratar de seguir hablando de física, pero vamos a ir metiéndonos un poquito más con los alimentos. La física, ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía y cómo interactúan en el alimento, todo procesamiento
están involucrados la materia y la energía. Cuando ustedes hagan un proceso, van a partir de una materia, le van a aplicar energía a esa materia, la van a transformar, van a tener un producto en una etapa de proceso o un producto final, en donde obviamente puede haber algunas pérdidas de masa, ¿cierto? Alguna pérdida de materia, o porque se perdió humedad, o porque, bueno, hubo alguna scrap cuando hay alguna pérdida de algún residuo que quede en alguna parte de la línea, y obviamente al haber, digamos, estas transformaciones va a haber cambios en la energía del producto final. Bueno, hablando de energía, hay que hacer referencia a lo que es la caloría. Energía desde el punto de vista de la física, porque después vamos también a hablar un poquito de cómo hablamos de la energía en el alimento. Energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Fuerza de acción, fuerza de trabajo. La unidad de medida es el joule, o el julio, o el julio. El julio se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de un newton en un metro de longitud, que va en la misma dirección de la fuerza. Entonces eso sería la energía de un julio. Esa es la referencia, ¿no es cierto?, de la energía. La caloría. La caloría es la cantidad de calor que en forma de energía necesaria para producir un incremento de 1 grado centígrado en una muestra de agua de 1 gramo, es decir, 1 centímetro cúbico. Para que pase, porque esta es la unidad estándar, ¿no?, de 14,5 hasta 15,5 grados centígrados. Bueno, esa es la definición de caloría desde el punto de vista de la física. Después tenemos el concepto de energía que se aplica a la nutrición, en lo que se refiere al consumo de alimentos y a la cantidad que el ser humano va a requerir para vivir. O sea, que hablamos de la energía que tienen los alimentos. Y en este concepto hablamos de las calorías de los alimentos. En los seres vivos son el equivalente de energía obtenida de los alimentos. ¿Y para qué utilizar esa energía? Para llevar a cabo las funciones relacionadas con el metabolismo, la actividad física y la reparación del cuerpo y de sus tejidos en general. Una caloría, y fíjense que acá está con minúscula, esperen que voy a activar de nuevo el puntero. Una caloría en minúscula, 4,2 joules. Y una caloría en mayúscula, que es igual a 1 kilocaloría, es decir, para simplificarla, en algunos casos, en vez de escribir 1 kilocaloría, hablan de una cal, pero la C con mayúscula, que es igual a 1000 calorías, o sea, 1000 de estas, es decir, 4184 kilojoules. Bueno, el promedio de consumo de alimentos de una persona es de 2000, la persona, que se quiere decir, más o menos una persona de unos 70 kilos, una persona adulta de 70 kilos, va a requerir unas 2000 kilocalorías por día. Eso equivale, si lo pasamos a los 4,2 joules de cada kilocaloría, nos va a quedar unos 8.369.800 joules, o que es lo mismo de decir, 8.369 kilojoules. Bueno, cada alimento tiene su grupo de calorías, ahí manifestado en joules, ahí en kilocalorías. O sea, lo mismo en joules pasado a kilocalorías. Obviamente, 400 kilocalorías una hamburguesa no es una hamburguesita chiquita, una hamburguesita McDonald's, un cheeseburger de McDonald's. Es una hamburguesa bien sustanciosa. Galletitas, bueno, en general, de acá son medidas estimadas de lo que puede tener el consumo de galletas, igual que una barra de chocolate, pero de lo que equivale al consumo, digamos, realizado normalmente. Un helado, por ejemplo, 215 kilocalorías. Obviamente, si en vez de poner 2 bochas o una bocha ponen 3 bochas, estamos cambiando la